montón de cosas. En esos tiempos, esos cuerpos, uno se pone a pensar y dice, che, ¿qué pasó con esos cuerpos? No pasa nada, olvídense. Si hay, ustedes tienen familiares que fueron cremados, de hecho, hace un mes y medio falleció mi suegra y fue cremada. Bien, No hay ningún tipo de problema por eso. El cuerpo bien. es algo que, lo dice la palabra, del polvo eres y al polvo volvés, ¿sí? Ujú. Y eso, No se refiere que tiene que sí o sí, al no, morir, tiene que ir por no, tierra. no, porque las cenizas tienen los mismos componentes que la tierra y el cuerpo tiene los Perfecto. mismos componentes, ¿sí? Bueno, seguimos un ratito más, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces hablamos de la propiciación y de la expiación. ¿Cuál es la diferencia entre la propiciación y la expiación? Y yo tomo acá a un teólogo que se llama Rier, que dice que la propiciación, como hemos visto, significa aplacar la ira personal de Dios. O sea, Dios está enojado con nosotros porque somos pecadores. Se enojó con Adán y Eva, ¿sí? Se enojó, ¿qué quiere decir? ¿Que lo quiere agarrar a las trompadas? No. Es que él lo creó a Adán y Eva para otra cosa, no para que vayan y hagan lo que no tenían que hacer. La expiación es la remoción de esa ira. La ira es por el pecado, por la culpa. La expiación tiene que ver más con la reparación que hace Dios, ¿sí? ¿Cómo repara ese mal? O sea, es tan perfecto que no solamente aplaca la ira con la propiciación, sino que la salvación repara ese mal. La propiciación lleva la idea adicional de apaciguar a una persona ofendida y así trae al hecho la pregunta de por qué la persona ofendida se ofendió, ¿sí? ¿Y por qué Dios se ofendió? Por el pecado. En otras palabras, la propiciación trae la ira de Dios, ¿sí? Al hecho, mientras que la expiación la puede dejar afuera. Habilitarlo, Cristian. Romy, Sí, acá perdóname, estoy. ahí me dice Marina que lo habilites a Cristian, a tu marido. No hay nadie queriendo entrar en este Ah, momento. bueno, bueno, listo. Entonces debe ser viejo el mensaje. Volviendo a esto, en otras palabras, la propiciación trae la ira de Dios al hecho, mientras que la expiación la puede dejar afuera. Si uno quisiera usar dos palabras correctamente en conexión una con la otra, entonces diría que Cristo propició la ira de Dios, haciéndose una expiación por nuestros pecados. ¿Sí? Tercer palabra, redención. La redención es un concepto simple, no, es un concepto muy complejo, que se explica mediante varios términos griegos, los que se complementan para mostrarnos la dimensión que que tuvo la redención en la cruz. Bueno, hay un montón de palabras, pero en el Antiguo Testamento el verbo gal implica el rescate para devolver a su dueño objetos o cosas o personas perdidas. Fíjense lo que quiere decir redención. El rescate de una cosa o un objeto o una persona perdida a alguien. En este caso nos rescató a nosotros, que estábamos perdidos, y se lo entrega nuevamente a Dios. Hay un sustantivo que es Goel o pariente redentor, que por sus lazos familiares, el que es el redentor tiene derechos de adquirir. Por ejemplo, ahí pone el ejemplo de Ruth, la moabita. Si es- Lean el libro de Ruth, ¿sí? Y van a entender el por qué lo ponemos como ejemplo. La figura es que Cristo se hace como un pariente cercano del pecador mediante, y mediante su encarnación, el hecho de convertirse en hombre, se convierte en el Redentor perfecto, ¿sí? Pariente cercano, ¿sí? Y puede cumplir con la demanda que para ello dice la ley. La ley romana decía que tiene que ser un pariente cercano, ser capaz de pagar el precio
y estar libre de la situación de quien tenía que ser rescatado. Que nos rescaten es como que nos saquen de la esclavitud. Otro término utilizado es parak, que implica rescatar rompiendo las ataduras del esclavo. Y ahí vamos entrando en el punto donde más queremos entrar. El pecado, queridos amigos, nos hace esclavos, ¿sí? Y el término parak en griego, nos está diciendo que es como que estamos rompiendo, como que Dios está con este hecho rompiendo las ataduras de esa esclavitud. Otro término es un sustantivo, Geluá, que proviene del mismo término primario, Gaal, que tiene la idea de un rescate o derecho al rescate. No importa las palabras en griegos, importa el significado. Tiene la idea de rescate o derecho al rescate. O sea, Jesús tiene el derecho al rescate haciéndose hombre. Otro término equivale a redimir comprando algo por precio. O sea, nos compró por precio. Fíjense, rompió los lazos, rompió las ataduras de la esclavitud. Nos rescata y Él tiene derecho a rescatarnos. Y por otro lado, paga el precio. En el Nuevo Testamento, la redención tiene que ver con la acción de liberar a aquellos que están en estado de esclavitud. Ya directamente en el Nuevo Testamento, donde estamos donde Dios está mostrándonos la gracia, acá el término habla de sacarnos de la esclavitud. Las palabras en griego son agorazo y exagorazo. Agorazo es la acción de comprar específicamente, comprar en el agora. ¿Qué era el agora? Era el mercado público donde se compraban y se vendían las cosas y entre esas cosas a los esclavos. Fíjense a dónde nos llevó el pecado. A poder ser comprados en los mercados públicos donde se compraban las cosas y los esclavos. Aplicado a la salvación, entonces, agorazo es el acto por el cual, mediante el precio de la obra de Cristo en la cruz, compra para su pueblo a este esclavo, pagando el precio del rescate. Jesús pagó el precio de tu rescate, de mi rescate, y te compró. Y la palabra exagorazo dice precio pagado con vistas a la redención, es la traducción. Implica algo más que pagar el precio de compra. Es una forma intensificada, significa sacar al esclavo por el que se pagó el precio del rescate del lugar de ser esclavo, ¿sí? Y darle libertad. O sea, cuando iba a comprarse un esclavo, el esclavo se compraba para llevártelo a tu casa y que sea esclavo tuyo. Pero Dios no nos compra para que seamos esclavos de Él. Él nos compra en el mercado, en el agora, en el mercado donde se venden esclavos, paga el precio, pero además nos da la libertad. Compró a vos y a mí que somos esclavos y en vez de llevarnos para que sigamos siendo esclavos, nos dice, listo, acá está, sos libre. En relación con el antiguo, con el término anterior, que es agorazo, se le añade o se le agrega el concepto de la libertad que Dios nos da a través de Cristo. Otras palabras, lutro. El significado del término es desatar. Tiene que ver con la liberación misma. Es el acto de poner en libertad al esclavo mediante el pago del rescate. Es el pago del rescate con la sangre de Cristo. Otro término expresa la idea de la liberación. ¿Sí? Se usa para demostrar la redención del creyente, también para referirse a la liberación del pecado que recibe a Cristo como Salvador personal. Otro término utilizado como definición equivale a adquirir como posición propia. El creyente viene a ser como resultado de la obra de la redención propiedad particular de Dios. Fíjense, todas estas palabras que se usan a lo largo del Nuevo Testamento están definiendo una cosa. Éramos esclavos en el pecado, Jesús nos hace libres, nos compra con precio de sangre, paga el precio con su sangre.
pero nos compra para dejarnos libres del todo. Y además nos compra para posesión de Dios. Reconciliación significa, ya entramos en un punto más avanzado. Significa, reconciliar es como cambiar, intercambiar, ¿sí? Está relacionado con personas. Es cambiar de un estado de enemistad por otro de amistad y de paz. Entonces, la reconciliación que logra Cristo en la cruz cambia la enemistad y el alejamiento que teníamos como hombres con Dios por un estado de salvación y de comunión con Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, Dios hace visible a cada uno, mejor dicho, se rompe el velo y tenemos acceso a Dios sin necesidad de un sacerdote, porque ahora tenemos un sacerdote que es el sumo sacerdote Jesucristo. En cambio se produce en el lado humano y no en el divino, es el hombre es el hombre quien cambia, ¿sí? Es el hombre el que busca ahora la reconciliación. Dios no va a cambiar, cambiamos nosotros. Dentro de este proceso, acá, el que cambia somos nosotros. Dios nos invita a cualquier persona, a esa persona elegida, ¿sí? A cambiar su actitud de estar alejado de Dios y mantenerse alejado de Dios. ¿Para qué? Para que venga a Él de nuevo y deje de lado su condenación, su exposición a la ira, ¿sí? Y que haga las paces con Él. Por eso la reconciliación solo es aplicable cuando el pecador cree. Yo no puedo reconciliarme con Dios si no creo. Por eso se dice que la salvación es por fe, no es por obras, es por fe. Si yo no creo, no me puedo reconciliar. El próximo punto es el perdón. El perdón implica despido, liberación. Se traduce también como remisión. Cuando algo remite una enfermedad, vamos a pensarlo desde este punto de vista. Tengo gripe. El primer día me duele la cabeza, tengo fiebre y mocos. El segundo día estoy peor. El tercer día estoy peor. Al cuarto estoy un poquito mejor. La enfermedad empezó a remitir. El quinto día me siento bien y el sexto día ya puedo ir a trabajar, aunque me gustaría quedarme en casa. Pero la enfermedad remite. Tiene que ver con la remisión de los pecados mediante el sacrificio de propiciación de Cristo. El perdón, ¿sí? Tiene que ver con que se remiten, se produce una remisión de esos pecados. Hebreos dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión. El verbo perdonar significa enviar afuera, despedir, remitir. A ver, yo te perdono la deuda que vos tenés conmigo, significa que estás totalmente cancelada esa deuda. No me debes más, ¿sí? Y Dios cancela todas las deudas que vos tenés y que yo tengo con Él. En el caso específico de los pecados, significa que son absolutamente pasados por alto, alejados de la mente de Dios. Implica la eliminación total de la causa del delito y de la remisión del castigo, la liberación del pecado de la pena impuesta por Dios. Por eso constituye una verdadera dicha. Cuando está Él en la cruz, entre nuestras manos, y aunque a Cris lo siga poniendo con los pelos de punta, cuando Jesús está en la cruz, entre el palo de la cruz y la mano está nuestro prontuario, ¿sí? Está todo nuestro pasado, está todo lo que hicimos mal, ¿sí? Están todas las penas que tenemos. Y ahí en ese momento es cuando el perdón de Dios pasa por alto todos esos pecados, ¿sí? Y todo nuestro prontuario es roto y ya no tenemos más pena. Somos liberados del pecado, somos perdonados. Se nos perdonó todo.
Y si no se emociona entendiendo esto, ¿sí? Hasta lo más profundo, yo en este momento tengo una lágrima en el ojo o en los ojos. El teólogo Evans dice que el perdón puede considerarse como el término de la ira moral y el resentimiento de Dios contra el pecado, o como la libertad de la culpabilidad del pecado que oprime la conciencia, o también como la remisión del castigo del pecado, que es la muerte eterna. En el creyente, la condición para el perdón es la metanoia y el homologeo, dos palabras griegas que quieren decir arrepentimiento y confesión. Si el creyente se arrepiente de lo que ha hecho y lo confiesa ante el Señor, es liberado completamente del pecado. Una reflexión de el pastor David Húngaro, Guillermo David Húngaro, de la iglesia cristiana de la calle Solesi de Espeleta, de los Hermanos Libres. ¿Un juez puede perdonar? No. El juez condena si es culpable o absuelve si el acusado es inocente. Si un juez perdona al culpable, estaría infringiendo la ley, porque el culpable tiene que ser condenado. El único juez que puede perdonar sin infringir la ley es nuestro Padre Celestial, que es el juez justo, porque la culpa del pecador arrepentido la llevó Jesús en la cruz cumpliendo con la ley y la santidad de Dios. Lo perdona y lo justifica, es decir, lo declara inocente. Vos y yo, una vez que tenemos metanoia y homologueo, somos inocentes y ya no tenemos más culpa. Regeneración. Prendan los micrófonos, a ver. Una vueltita a la silla. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Están Muy despiertos? bien, ¿Quieren que sí, acá paremos estamos. ahí? ¿Quieren que ¿Por paremos mí ahí o? o seguimos un poco? Siga, siga. Va por mí, sí, ¿Seguimos? está muy buena la clase. ¿Van entendiendo todo? ¿Se dan cuenta Yo cómo quería hacer, hicimos? yo quería hacer una pregunta. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Em, ahí dijo, ¿no? De que uno se arrepiente Sí, pide perdón sí, y Dios nos perdona. Si bien acá la justicia habló del juez, te absuelve, te libera de ciertas, ¿no es cierto?, de convivencia, ¿no? Errores si cometiste algún sí. acto delictivo, ¿no? Ujú. Mi pregunta es la siguiente, porque ¿cuántas veces podemos ser perdonados, absueltos, y volver a pecar y volver a ser absuelto? ¿Es posible eso? Sí, sí. Ah, El tema es que si vos te arrepentís y te crees que, bueno, porque yo puedo arrepentirme de todos mis pecados, listo, ya está, soy salvo y de acá sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Vas a tener que volver a arrepentirte de nuevo. claro, porque eso no sería un arrepentimiento. No, el tema es el siguiente. Yo te diría que el Espíritu Santo pone en vos, a medida que vayas pasando, vamos a llegar al proceso de santificación. A medida que vayamos pasando ese proceso que empezó el día que vos aceptaste a Cristo y termina el día que te vas de este mundo, pero que vas a ir a la presencia de Él, es un proceso por el cual todos los días, ¿sí? Tenés que morir a vos mismo. ¿Qué es morir a vos mismo? Es que vos eh, te mates a vos mismo, mates tu yo, diría el psicólogo, ¿sí? Para que Cristo crezca en vos. Y a medida que Cristo crezca en vos, el pecado cada vez va a ser menor. Pero todos los días vas a estar pecando, porque tu condición humana es Ujú. de pecador. Entonces, cada tanto, si es posible todos los días, tenés que reconocer cuáles fueron tus pecados. Quizás tu pecado fue gigantesco al principio, pero en el final de tu vida tus pecados son chiquitos, porque el proceso de santificación hizo que vos te fueras pareciendo cada vez más a Cristo.
¿Me entendés? Sí, Pero el perdón no es una cosa que ya te liberó y listo. Te libera todos los días. Vos tenés que pedir perdón a Dios y arrepentirte y confesárselos todos los días. Y hacer un acto de constricción para saber qué es lo que hice mal. Y el Espíritu Santo que mora en vos es el que hace la obra para que vos entiendas, esto hice mal. Y si hay algo que a vos te está ahí escondido, pedile a Dios, ¿sí? En ruego y en súplica, como decía justo ayer, pedile que te revele qué es lo que hiciste, qué macana te mandaste, qué cosa hiciste en su momento que tenés que tenés que arrepentirte y perdonar. Y te puedo asegurar que te van a aparecer un montón de cosas. Es como si yo te pidiera, haceme una lista de las personas a las que vos tenés que perdonar. Y te dejo sola con una hoja. A los 10 minutos me vas a llamar y me vas a decir, ¿me das una resma? Porque no me alcanza. mm, ¿Y a sí, cuántas puede ser. personas tenemos que pedirle perdón? No nos alcanza tampoco una resma. Porque hemos ofendido y nos han ofendido. Entonces, eso es de todos los días. Pero es eterno. Dios lo que quiere es esas tres cosas. Que tengamos fe, que seamos obedientes y que tengamos arrepentimiento. El arrepentimiento es de todos los días. Todos los días miramos a la persona que no tenemos que mirar con otros ojos. Todos los días pasa por nosotros esa cosa que está en nuestro ADN que nos lleva a decir, uff, no sé, le pegaría. No, no le pegaría, malo. Y un montón de otras cosas. Y hay pecados que son más chicos, más grandes. No, son todos pecados. Para Dios todo es pecado. Todo lo que está mal es pecado. Dani, lo Sí, que yo entiendo también es que por ahí se me cruzó lo que por ahí quiso decir la hermana. Es que a veces uno dice, bueno, hoy pequé hice tal cuestión, ¿no? sí. Eh, bueno, le pido perdón y sé que Dios me va a perdonar. Y después vuelvo nuevamente a hacerlo. Eso es a conciencia. O sea, no Sí. es que, viste, cuando Jesús perdonó, por ejemplo, a la samaritana dijo, vete y no peques más. Claro. Eh, hay Eh, cosas Por supuesto que que esa sí, conciencia. Pero Dios tiene tanta misericordia que te va a perdonar todas las veces que te tenga que perdonar. ¿Entendés? sí, Lo que yo digo es que a través de lo que va a venir ahora, en este plan, te vas a dar cuenta de que Dios es tan soberano sobre tu vida una vez que vos te convertiste a Él, que te va a poner la convicción de pecado y va a hacer que vos día a día, intentes pecar un poco menos, ¿sí? Y te vayas apartando de las cosas que te acercan al pecado. ¿Me vas entendiendo? sí, Ese es un punto. Nosotros no vamos a dejar de ser pecadores. Nuestra imagen y semejanza de Dios del capítulo 1 de Génesis, en el capítulo 5 la imagen se borroneó como una foto que se fue borroneando. Y a medida que vamos acercándonos a ser más parecidos a Cristo, esa imagen empieza otra vez a tomar esa imagen más parecidos a Dios. ¿Sí? Cuando Jeremías va a la mesa del tipo del hombre del labrador, ¿no? No, bueno, del que hace cerámica, eh, ve a una masa que cada uno de nosotros somos, es una masa de barro puesta sobre la mesa, ¿sí? Girando, y nos están sacando todos los días piedritas, ramitas, primero nos limpian, nos sacan la mugre, nos va sacando la mugre de a poco y después va formándonos, ¿sí? Entonces esto es un proceso día a día en el cual está el Espíritu Santo, Dios, a través del Espíritu Santo diciéndote, acá te equivocaste. Eso se llama convicción de pecado. Y estás vos diciendo, yo me arrepiento, Señor. Me quiebro y me arrepiento.
Y si vos te drogabas o tomás alcohol y volvés a tomar alcohol, me quiebro y me arrepiento, Señor. ¿Sí? Y Él tiene una misericordia tan grande que lo va a hacer, te va a perdonar todas las veces que sea necesario. ¿Mm? Esa es la magnitud de la obra de Dios. Es la magnitud, nosotros apenas la podemos entender. Y apenas podemos entender un poquito. ¿Mm? Seguimos con el próximo paso, la regeneración o nuevo nacimiento, en griego palingenesia, indica la regeneración espiritual. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, Nicodemo no entendía un soto. ¿Me tengo que meter de nuevo en la panza? No, tenés que ser regenerado espiritualmente. ¿Sí? Una regeneración espiritual, es decir, entrar en una comunicación nueva, una comunicación a la nueva vida que vos tenés en Cristo, a través de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Porque la fe viene por el oír la palabra, ¿sí? Y por lo que el Espíritu Santo va a hacer dentro de tu corazón. Strong dice así, en cuanto a la regeneración, es el acto divino con el que la disposición dominante de nuestra alma es hecha santa. La disposición dominante de nuestra alma era ser pecadora y es hecha santa, por lo cual empleando la verdad como medio es asegurado el primer ejercicio santo de tal disposición. Se obtiene esa regeneración mediante las bendiciones preciosas por la regeneración. ¿Sí? Se obtiene una vida en Dios, se obtiene una nueva naturaleza, somos nuevos hombres. El creyente es bautizado a Cristo o hacia Cristo, ¿sí? Es una operación sola, pura y exclusivamente de Dios a través del Espíritu Santo. Y la persona salva queda unido eternamente a Cristo. No vas a poder desunirte de Cristo. Ahora estás en problemas si querés volver a pecar. La participación, ¿sí? Es de la naturaleza divina, es de Dios. Y la habitación donde ahora va a vivir el creyente es Cristo. ¿Y eso qué hace? Nos da ingreso en el reino de Dios. Y llegamos al punto cúlmine. Nosotros, como cristianos, pertenecemos a un reino inmaterial, intangible, que es el reino de Dios. El reino de Dios. Para poder entrar al reino de Dios solamente tenemos que creer. Don Francisco, Dani, sí. ¿y qué hay con lo de que perdemos que alguno dice que perdemos la salvación? Eso es una falacia. Una falacia es una mentira. No, la salvación no se pierde. Hay ciertas iglesias de, distin- eh, ciertas iglesias de una denominación particular que dicen que la salvación se pierde. Gigi Ujú. Ávila decía que ojo que la salvación se pierde. La palabra de Dios dice que la salvación no se pierde. ¿Sí? Si vos volvés a pecar y te apartás de Dios, quiere decir que no estás convertido. Muchos son los elegidos, muchos son los elegidos y pocos los escogidos. ¿Sí? ¿Entendés lo que te estoy explicando? La salvación no la Sí. vas a perder, Ujú. pero si vos te apartás de Dios, Dios te va a ir a buscar de nuevo. No la vas a perder nunca. ¿Cuántos hermanos dejan por un tiempo de venir a la iglesia porque se ofendieron, porque se enojaron o porque fueron maltratados? Y cuando uno los invita, empiezan a venir de nuevo y ahí los tenés trabajando de nuevo para la obra de Dios. La salvación no Ok, se pierde. Es mentira eso. ¿Sí? bien. Para les voy a buscar un artículo que escribí hace un tiempo. Todos los artículos que yo puedo escribir o que les puedo pasar están basados en los versículos y en la palabra de Dios. La salvación no se pierde. ¿Sí? Francisco La Cueva Vale. dice,
que la regeneración es un cambio total en el estado del hombre, ya que toda la dinámica moral y espiritual de sus facultades se ve afectada por la nueva vida. Una nueva gama de criterios acerca de los verdaderos valores ilumina su mente. Un nuevo complejo de aficiones e intereses dispone sus sentimientos. Un nuevo plantel de motivos guía las deliberaciones e impulsa las decisiones de su voluntad. Todo es nuevo para el que cree, renovando su energía operativa en el orden espiritual. En pocas palabras, la nueva vida comporta un correcto pensar y sentir, decidir y obrar. Esta radicalidad de la regeneración significa que el cambio se ha hecho desde la raíz del ser humano, desde lo que la Biblia llama el corazón, pero que no significa que sus facultades hayan quedado inmunizadas contra el error y el pecado. ¿Entienden? Es, es un cambio radical de regeneración desde el punto más profundo del ser humano, o la raíz que es el corazón, pero no quiere decir que eso te queda, que a partir de eso sos santo, totalmente libre e inmune del pecado. No, no es que te vacuna Dios contra la gripe o el pecado. No existe, todavía no hicieron, no existe la vacuna contra el pecado. Ojo, atentos con esto que les voy a decir y los dejo flotando. Estamos viviendo la época del relativismo, en la época en la cual el humanismo te hace creer que el pecado no es tan pecado, que lo bueno, lo malo no es tan malo, ¿sí? Y esa no se la que dejen, por favor, eso les pido que lo saquen de su cabeza. El pecado es pecado y nosotros no estamos inmunes por ser creyentes, podemos pecar igual. Sigue diciendo que el regenerado puede todavía equivocarse y puede caer, pero el norte en la brújula ya está fijado y el norte es Dios. Aunque el pecado llegue a anidar en él, será como un cuerpo extraño dentro de una nueva naturaleza. Ahí tenés un poco la respuesta. En Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Significa que no se produce por herencia, a diferencia de la naturaleza de pecado que se hereda desde Adán a padres e hijos. La nueva naturaleza se obtiene por gracia y es una unión vital tuya con Cristo y mía con Cristo. No es por una voluntad carnal, es decir, no tiene nada que ver con nada que tenga que ver con vos, ni es ningún logro humano. El humanismo te dice que vos sos el causante y esa es una de las falacias más grandes, uno de los errores más grandes, pero es una de las artimañas más grandes del demonio, hacerte creer que vos sos el que lográs la salvación. No, es Dios el que te da la salvación. No es un producto de tu esfuerzo humano, no hay mérito, no hay obra para la salvación. Tampoco se produce por voluntad del varón, es decir, por creación humana o por pertenecer a una determinada raza o religión o a cualquier prerrogativa a la que nos... No, no por ser católicos o ser protestantes o por ser mormones, ¿sí? Es por creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Los hijos de Dios no tienen origen en ninguna causa física, biológica ni religiosa. Tienen origen en Dios, ¿sí? Por la obra del Espíritu Santo. Vamos a la adopción. Este es un punto muy, muy importante porque acá entramos en algo que es tremendo. De esto le voy a mandar algo para que lo lean todos aquellos que lo lean, que lo quieran leer, donde eh, explico un poco qué quiere decir adopción y cómo era la adopción en el tiempo donde Pablo, fíjense que muchos de los versículos son Romanos, Gálatas, Efesios y después primero de Pedro, pero vuelve a repetirse Gálatas. Pablo en 5 oportunidades habla de la adopción. La teología de Pablo es una teología muy específica, porque Pablo era romano, era un tremendo fariseo que es convertido, era una persona que sabía mucho de la ley. Perdón, Mirta, sí, vos levantaste la mano, decime. Sí.
Te quería avisar, Dani, que te queda un minuto y que Mirta levantó la mano. Bueno, Mirta, decime, este minuto te lo dedicamos a vos y la adopción la seguimos después. Bueno, buenas noches. Sí, Mira, quería saber, una vez una hermana me dice que si yo estoy borrada, por ahí tal vez estoy borrada del cuaderno o del libro. ¿Puede ser? no. Una vez que aceptaste a Cristo como tu único Salvador, estás escrito en el libro de la vida. Nadie te puede borrar. Eso es lo que dice la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal dice que Dios puede borrarte y volverte a escribir o escribirte y borrarte. No, Dios te Sí. escribe en el libro de la vida. Y cuando el Cordero de Dios, único capaz de poder abrir el libro de la vida, dice en el Apocalipsis, abra el libro de la vida, tu nombre, si vos tuviste fe, obediencia y arrepentimiento, está escrito y nadie lo va a poder borrar. Perfecto, muchas gracias. De nada. Chicos, oramos una palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo. Quedamos en esto, en este momento, y te agradecemos y te pedimos que nos guardes, que nos des un buen descanso, una rica comida y que mañana sea un día bendecido como el de hoy. Te adoramos, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Nos vemos el Gracias. lunes. Amén. Chau, Y chicos, vamos a gracias. arreglar Gracias. para que haya un solo link y no haya más Vale. problemas. Bueno. Chao, chicos.